Buenas tardes, mi nombre es Liliana Pulido Garza y les voy a hablar acerca de mi reflexión de los 4 capítulos que vimos a través del primer parcial de la materia de marco legal de los negocios internacionales. En el primer capítulo, la introducción al comercio internacional, vemos los diferentes factores que lleva a cabo el comercio internacional y lo diferente que es un comercio internacional a un comercio exterior. También vemos los efectos óptimos para presentar un estudio histórico y para proceder al análisis de aquellas cuestiones que nos plantea la configuración del comercio actual y cómo ha ido evolucionando a través de los años, ya que el comercio internacional pues lo hemos tenido durante siglos y pues como la evolución que hemos tenido pues también tiene que ver mucho en cómo es actualmente y pues los ámbitos que se convierten en una materia fértil de estudio jurídico en virtud de la amplia regularización existente en los ámbitos nacionales, regionales y multilaterales que conlleva todo este concepto. En el capítulo 6, las fuentes jurídicas internas, vemos cómo nos dice que las fuentes jurídicas internas se entiende al conjunto de normas jurídicas que regulan una situación concreta cuyo origen se encuentra en un hecho o acto que el ordenamiento jurídico retoma para crear una disposición que sancione o regule una determinada situación. Esto vemos, y lo vimos en actividades pasadas, que las normas o leyes que tiene el gobierno mexicano nos ayudan a regular el comercio exterior que viene para México o que va a salir. Entonces durante este capítulo se van viendo la ley del comercio exterior, la ley de aduanera, la ley de los impuestos generales de importación y exportación y pues otros más que conlleva que las fuentes jurídicas internas, o sea, de nuestro México, pues vayan beneficiando a los que vamos a exportar o a los que van a importar. En el capítulo 7, la importación y exportación en México, vemos que la importación pues es cuando entra de otro país o de otro lugar, cruza la línea aduanera y ahora está en territorio mexicano. Y la importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía extranjera la regularización y fiscalización tributaria, pues para de esto que salga libremente y salga pues legal para venderla ya a todos los demás consumidores. Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y se materializa al momento de pasar la línea aduanera, como lo mencioné, pues de aquí de México. Esta actividad posee una amplia regularización jurídica, la cual tiene como objeto dar fundamentos de una competencia leal en la relación con los productos nacionales. Por otro lado, las exportaciones es el envío de mercancías nacionales o nacionalizadas al exterior para consumo. Y estos dos conceptos no se pueden, como no puede estar la importación sin la exportación, y las dos forman partes de la balanza comercial. En el capítulo 8, organismos de control y apoyo al comercio exterior, vemos que el comercio exterior ha transitado de un proteccionismo burocrático a un liberalismo que finca en los mercados extranjeros todo el proyecto económico y social hacia el futuro. Dentro de este capítulo vemos los 3 tipos de organismos: organismos públicos centralizados, que es la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito, Administración Tributaria, de Salud, etcétera, y los organismos públicos descentralizados, que es el Decreto Pro México o el Banco de México, y por otro lado los organismos del sector privado, que es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales o la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior. Mi nombre es Claudia Lucero y yo voy a dar una reflexión sobre todo lo visto durante el módulo 1 de la materia de marco legal de negocios internacionales. Principalmente durante el capítulo 1 se vio lo que es la introducción a lo que es el comercio internacional y todos los conceptos que esto abarca, como es la internacionalización y la globalización. Al comenzar este capítulo yo ya tenía un poco de conocimiento de lo que es el comercio, ya que esto es la actividad que se realizaba al exportar e importar bienes en un determinado lugar, así como también determinadas negociaciones para poder obtener algún producto o cualquier servicio. Yo pienso que para que un país pueda dar a conocerse es muy importante el comercio exterior, así como también la internacionalización y la mundialización del país para que éste pueda tener diferentes oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por otra parte, durante el siguiente capítulo se habló de lo que es el comercio jurídico, de la comercialización internacional de los servicios. Dentro de este tema yo pude concluir que actualmente los impuestos de gravámenes
que también pagan los importadores de mercancías por sus operaciones comerciales, tienen como un efecto inmediato el encarecimiento de los productos importados. Dicho sobre el precio se justifica por un medio de compensación a favor de los productores del mercado doméstico, que enfrentan costos productivos más elevados como consecuencia de una sobre las fuentes jurídicas internas, por lo cual se entiende a esto que es el conjunto de normas jurídicas que regula una situación concreta cuyo origen se encuentra en un hecho o acto en el ordenamiento jurídico y se retoma para crear una disposición que sancione o regule una determinada situación o fenómeno social. Yo considero que esta acción comercial tiene como objetivo adquirir productos que hay en el extranjero que no encontramos en nuestro territorio nacional, o en el caso de que los haya, los precios sean superiores a los que se venden en un país extranjero. Las importaciones normalmente suelen estar sujetas a restricciones económicas y reguladas por todos los países para la entrada de productos, y actualmente existen muchos convenios entre países para acordar normativas ventajosas para los países que lo firman. Los impuestos generales de importación y exportación, ya que no tienen idea de cómo está organizado, y yo considero que estas cosas son muy importantes durante la carrera que estoy estudiando, que es negocios internacionales. Por último, durante el último capítulo que se usó para realizar la tarea 5, se habló sobre la importación y exportación en México y sobre todo los aranceles en México. Yo considero que en México sobre los aranceles son comisiones o programas del apoyo al comercio. Se puede ayudar a pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse y así poder generar mayores exportaciones y comercio en nuestro país. Además de que se den a conocer todas las empresas establecidas en México y que son creadas en México, y por medio de estos programas saber cuáles son los retos a los que se puede enfrentar cualquiera de estas empresas, ya sea en un futuro o al abrir la empresa, y todo a lo que se puede enfrentar el comerciante, ya que, como sabemos, las grandes multinacionales empresas, como se ha mencionado durante las tareas que se realizaron, por lo general son muy grandes y siempre tratan de no tener competencia para así poder comprar las pequeñas y medianas empresas para ellos ser el único mercado y ser las únicas que trabajan en determinado. Mi nombre es Christian Goldrich, del equipo de Marco Legal con matrícula 7743. Voy a hablar del resumen de los capítulos. El comercio exterior y el comercio internacional pueden parecer similares, pero es un problema de precisión. La diferencia entre el comercio exterior y el internacional es que alude al comercio que se realiza entre dos economías, más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, el comercio internacional da la impresión de que la persona hace referencia a esta actividad que es el comercio. El comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país en relación con los demás. Es decir, si tomamos como referencia a México, el comercio exterior de México es aquel que este país realiza con otras naciones. El comercio internacional es un concepto un poco más amplio, ya que abarca un flujo de relaciones comerciales internacionales, estas sin hacer referencia a un país en específico. Este puede ser definido como aquel que se realiza entre los estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales o de los particulares mismos. Capítulo 6. Las fuentes jurídicas internas son el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular una situación en concreto. Una fuente jurídica interna por excelencia es la ley. Las fuentes jurídicas internas son los ordenamientos jurídicos emanados de la legislación mercantil interna de cada país, y los ordenamientos jurídicos emanados de los convenios, pactos o tratados, resoluciones o declaraciones internacionales. El comercio exterior del país, por razones evidentes, se encuentra sujeto a normas jurídicas que al mismo tiempo lo regulan, tratan de llevar a cabo su promoción. Para ello, existen los ordenamientos legales, una serie de preceptos que tienen por objeto dictar medidas importantes de regulación, como son los tipos de protección a planta industrial, de salud o de seguridad nacional, entre las más importantes.
La Ley de Comercio Exterior constituye la legislación fundamental de esta materia. Esta ley por objeto regula y promueve el comercio exterior, incrementando la competitividad de la economía nacional. Capítulo 7. Sabemos que México se abre cada día más al comercio internacional, buscando incentivar las exportaciones nacionales para incrementar la competitividad de sus empresas y el nivel de vida de sus habitantes. Sin embargo, no nos queda muy claro cuáles son los sectores que están aprovechando al máximo el mercado global o qué productos importados en mayor cantidad. El distintivo Made in Mexico ha tomado más fuerza y presencia a nivel mundial gracias a los tratados comerciales, su posición estratégica y la excelencia de su manufactura. Es gracias a esto que hoy en día podemos asegurar que México se ha convertido en una potencia exportadora con una fuerte presencia en los mercados globales. De acuerdo a la base de datos del Banco de México, las principales exportaciones mexicanas consisten en vehículos automóviles, sus partes y accesorios, máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes y accesorios de estos partes como su mayoría. Capítulo 8. Tanto organismo como las leyes que fueron mencionadas anteriormente tienen programas creados para incitar a todas aquellas personas a entrar al mundo del comercio, a base de asesorías por los cuales especialistas, cursos, actualizaciones, información acerca de negociaciones, entre otras. De igual manera ofrecen apoyos económicos a empresas. En México son las siguientes: SAT, Ley Aduanera, Ley de Comercio Exterior, Constitución Política de los Estados Unidos, Ley de Impuesto General de Importación y Exportación, Código Fiscal de la Federación. Los organismos de control y apoyo al comercio exterior son instrumentos normativos de Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, la ANIERM. Estos organismos pertenecen al sector privado, ya que no están controlados por el Estado, son parte fundamental de la economía de los países, ya que su principal función es fomentar una cultura empresarial en los países en desarrollo, orientada al concepto y apoyar al importador y exportador a través de los distintos servicios. Por mi parte fue todo, muchas gracias. Dentro del capítulo 1, lo que más llamó mi atención fue el concepto proteccionismo. Este habla sobre la intervención del Estado mediante la protección excesiva hacia la industria nacional o la industria doméstica. Y pues, aparte de eso, me ayudó a tener un panorama más general sobre la materia y poder comprender los distintos conceptos. Del tema de fuentes jurídicas internas aprendí que son normas que regulan son normas que regulan situaciones concretas y también las sancionan. Estas fuentes se dividen en dos, en normas jurídicas internas y normas jurídicas externas. Las internas son la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior y la Ley General de Importaciones y Exportaciones. Por otro lado, están las normas jurídicas externas, que son las fuentes jurídicas externas son aquellos acuerdos bilaterales que nos ayudan a regular la política nacional. Del tema de importaciones y exportaciones, lo que más captó mi atención fue que la importación es la operación donde la mercancía es llevada a una regularización y fiscalización donde se destinará para el consumo o la producción dentro del país. La ley de la tarifa del Impuesto General de Importación es la disposición que determina la forma en que debe clasificarse una mercancía para su internación al país, como el arancel que por tal concepto debe pagar. Esta ley contempla 11.850 fracciones arancelarias aproximadamente y 6 tasas impositivas. Existen algunos casos excepcionales, que son algunos productos del sector alimenticio, textil y calzado, pero de igual manera están incluidos. Dentro del capítulo 8 se habló sobre los organismos y comisiones de comercio exterior en México. Yo voy a hablar brevemente sobre lo que es un organismo público centralizado. Son organizaciones públicas con funciones administrativas, componen al Estado mexicano por medio de secretarías, departamentos administrativos y la Consejería Jurídica. Su patrimonio pertenece al Estado como lo siguiente: Secretarías de Estado, Secretarías de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras.